En un rincón olvidado del Kentucky rural, en 1919, nació un niño que marcaría para siempre la historia del cristianismo moderno. Su nombre, William Marion Branham. Hijo de padres humildes, vino al mundo en una cabaña de madera sin ventanas de vidrio. Su llegada no llamó la atención de la tierra, pero se dice que en ese preciso momento, una columna de luz entró por la ventana y se posó sobre el recién nacido. La partera quedó inmóvil, el padre en silencio, y la madre simplemente sostuvo al niño, sin saber que en sus brazos llevaba a un profeta. Desde muy pequeño, Branham fue marcado por experiencias espirituales. A los 7 años, mientras acarreaba baldes de agua del pozo, una voz surgió del viento y susurró entre los árboles: «Nunca bebas ni fumes. Habrá una obra para ti cuando seas mayor». Corrió asustado. Se lo contó a su padre, pero nadie le creyó. Aún siendo joven, tuvo una visión de 7 ángeles volando en formación, algo que solo comprendería décadas después. Creció en la pobreza, muchas veces con hambre. Trabajaba duro, vendía carbón, lavaba autos, hacía lo que fuera para ayudar a su familia, pero esa voz nunca lo abandonaba. En su adolescencia intentó ignorar el llamado, pero cada vez que entraba a un bar o intentaba desviarse, una angustia sobrenatural lo envolvía. Llegó a enfermarse gravemente, al borde de la muerte, y fue ahí, en una cama de hospital, que hizo su entrega a Cristo. «Señor, si me dejas vivir, predicaré tu evangelio hasta mi último aliento». Desde ese momento, todo cambió. Comenzó a predicar en las calles con una Biblia gastada y lágrimas en los ojos. No era elocuente, no tenía estudios, pero hablaba con fuego, y cuando oraba, algo sucedía. Personas lloraban, otros se estremecían, algunos eran sanados. En 1933, ocurrió algo aún más sobrenatural. Mientras bautizaba a nuevos creyentes en el río Ohio, ante cientos de testigos, una luz descendió del cielo y se posó sobre él. Entonces una voz audible resonó: «Así como Juan el Bautista fue enviado para preparar la primera venida de Cristo, tu mensaje preparará la segunda». Muchos cayeron de rodillas, otros huyeron aterrados. La noticia llegó a los periódicos locales. Branham quedó sin palabras durante días. ¿Cómo podría un predicador pobre cargar tal responsabilidad? Pero el cielo ya lo había decidido. William Branham no era solo un predicador rural, era un vaso apartado para una obra que rompería los límites de la lógica, la religión y el tiempo. Así comenzaba el viaje de un hombre que vería lo invisible, oiría lo inaudible, y sería una voz profética en medio de la incredulidad de una generación fría. El año era 1946. El mundo aún lloraba las heridas de la Segunda Guerra Mundial. En América, el miedo, la incertidumbre y la desesperación se respiraban como una niebla. Pero en los cielos, Dios estaba moviendo algo. En ayuno y oración, en un momento de profundo quebrantamiento, Branham clamaba por respuestas. Los dones ya se manifestaban, pero no comprendía todo lo que ocurría. «Señor, ¿por qué veo estas visiones? ¿Por qué oigo cosas que otros no oyen? ¿Me estoy volviendo loco?». Entonces llegó la noche que cambiaría todo. Branham estaba solo en casa, acostado, cuando de repente una luz entró en el cuarto. Pensó que alguien había encendido una lámpara, pero no era una luz común, era viva, ardiente. A su lado entró un ser celestial, un ángel del Señor. Lo describió como un hombre, pero con una presencia que derribaba todo orgullo. El ángel habló con dulzura, pero con autoridad. «No temas, soy enviado de la presencia de Dios. Has sido escogido para llevar un mensaje de sanidad al mundo. Así como Juan el Bautista fue enviado para preparar la primera venida de Cristo, tu mensaje preparará la segunda». Muchos cayeron de rodillas, otros huyeron aterrados. La noticia llegó a los periódicos locales. Branham quedó sin palabras durante días. ¿Cómo podría un predicador pobre cargar tal responsabilidad? Pero el cielo ya lo había decidido. La primera,
podría discernir enfermedades solo con tomar la mano de una persona. Las enfermedades aparecerían visiblemente en su propia mano. La segunda, conocería los secretos del corazón. Sabría nombres, lugares, pensamientos ocultos, no para su gloria, sino para que el pueblo supiera que Dios aún está entre los hombres. Branham, temblando, rompió en llanto. Por primera vez todo cobraba sentido. Desde aquel día, algo cambió. Cuando oraba por las personas, las enfermedades invisibles se hacían visibles en su mano. En una época sin redes sociales, llamaba a personas de la multitud, revelaba sus nombres, direcciones, traumas de infancia, y la multitud se postraba. En una campaña, una mujer subió al púlpito. Branham la miró y le dijo: «Vienes por tu hija. Está en casa con leucemia. El médico le dio 3 días de vida, pero el Señor dice, ella vivirá y no morirá. Ve en paz». Días después el milagro fue confirmado. En otra ocasión, interrumpió una fila de oración y le dijo a un hombre: «Eres ateo, pero anoche te arrodillaste en el cuarto del hotel y dijiste, si este hombre es real, que me diga quién soy. Tu nombre es Charles y eres de Chicago. Hoy Dios salva tu alma». El hombre cayó de rodillas gritando: «Yo creo». Se decía que en ciertas noches, una neblina flotaba sobre el púlpito, y a veces se escuchaban lenguas angelicales en el aire. Nadie se atrevía a bromear con eso. Branham no manipulaba, solo esperaba, y cuando el ángel se movía, él hablaba. Su fama se esparció. Las iglesias se hicieron pequeñas, los gimnasios se llenaban, los periódicos publicaban titulares de milagros. Incluso científicos asistían a sus cultos intentando entender lo que ocurría. Pero para Branham, nada de eso importaba. «Yo no soy nada, solo soy una voz. La luz es de Él, la unción es de Él, yo solo obedezco». Era el inicio de un ministerio que rompería las barreras de lo natural y señalaría hacia lo sobrenatural. William Branham no buscaba multitudes, buscaba obedecer a aquella voz, la misma que lo visitó en 1946 y lo cambió todo. La noticia se esparcía como fuego en campo seco. Un hombre estaba orando y los enfermos estaban siendo sanados. Ya no era un predicador carismático más, no era simple emoción colectiva, sino algo que traspasaba lo natural y tocaba lo invisible. Branham comenzó a recorrer los Estados Unidos y luego el mundo, en cruzadas donde miles se reunían no para ver un espectáculo, sino para encontrarse con el Dios que sana. Sus reuniones llenaban auditorios, gimnasios, carpas improvisadas. Las filas comenzaban de madrugada. Autos venían de otros estados, enfermos en sillas de ruedas, ciegos guiados por familiares, madres con niños en fase terminal. El pueblo venía con fe y esperanza en los ojos. Cuando Branham subía al púlpito, no había música elaborada ni luces llamativas, solo un hombre sencillo con la Biblia abierta y los ojos fijos en el cielo. Comenzaba a predicar y poco a poco el ambiente cambiaba. Una unción palpable llenaba el lugar. Entonces decía: «El ángel del Señor está aquí», y comenzaba a llamar personas de entre la multitud. «La señora de vestido azul en la cuarta fila, usted no vino por usted. Su esposo tiene cáncer en los huesos. Dios lo tocará ahora. Tú, joven, intentaste quitarte la vida hace 3 días, pero Dios tiene un plan contigo. Hoy, Él cambia tu destino». Y ocurría. En una de esas reuniones, una mujer con cáncer terminal fue traída en una camilla. Branham oró por ella y minutos después se levantó sola, caminó hasta el púlpito y comenzó a alabar a Dios. Otro caso documentado. Un niño ciego de nacimiento, sin córneas, fue llevado por sus padres. Branham oró y delante de todos los ojos del niño comenzaron a brillar. Y vio. Médicos estaban presentes, la prensa los registró, y muchos dijeron: «No hemos visto algo así desde los días de Jesús». Estos relatos no venían solo de iglesias. Hasta periodistas escépticos confesaban que no podían explicar lo que veían. En una de sus cruzadas, el famoso fotógrafo James Ayers captó la ya legendaria foto de la luz sobre la cabeza de Branham.
validada luego por expertos. No hubo explicación. Se dice que en algunas reuniones, cuando él entraba, niños comenzaban a llorar sin entender por qué, y adultos caían de rodillas por la presencia manifiesta de Dios que lo acompañaba. Branham no aceptaba grandes ofrendas, no exigía hoteles lujosos, y con frecuencia era visto orando tras bambalinas hasta altas horas de la noche, llorando por las multitudes. Mientras muchos se alegraban, otros se incomodaban. Algunos líderes religiosos comenzaron a desconfiar. Lo acusaban de fanatismo, de manipular emociones. Teólogos intentaban desacreditar los milagros con explicaciones técnicas. Pero los sencillos, los quebrantados, los enfermos, ellos sabían. Sabían que eso no venía de la tierra. Miles se convertían. Las iglesias se llenaban. El fuego se extendía. Y por donde Branham pasaba, la fe en lo sobrenatural se encendía nuevamente. Él no era solo un hombre en campaña. Era una antorcha portando el mismo fuego que ardía en los profetas antiguos. Pero siempre recordaba: no me miren a mí, yo solo soy el micrófono. La voz es de Él. Y aunque su fama creciera, se mantenía humilde, reservado y escondido en Dios. Porque al final, Branham no predicaba la sanidad, predicaba a Cristo, y Cristo sanaba. Estados Unidos ya estaba en llamas, pero el fuego no podía ser contenido. La noticia de los milagros cruzó océanos, montañas, barreras religiosas y culturales. El mundo estaba oyendo hablar de un hombre que oraba y lo imposible sucedía. En 1950, William Branham comenzó a cruzar continentes. Canadá, México, Sudáfrica, India, Finlandia, Suecia, Alemania. Por donde pasaba, las multitudes se formaban y los cielos descendían. En Sudáfrica, más de 50,000 personas se reunieron al aire libre. Gente de tribus, campos, favelas y ciudades. Muchos nunca habían visto a un estadounidense, pero venían por la fama de los milagros. Un hombre ciego y mudo desde nacimiento fue traído por misioneros. Branham simplemente tocó su oído y susurró: en el nombre de Jesús. Y ante todos, el hombre repitió la frase con lágrimas en los ojos. Los gritos tomaron a la multitud. Líderes tribales se arrodillaron en el suelo. En Finlandia, oró por un niño atropellado declarado muerto por médicos. Horas después, el niño resucitó. Branham reveló que había visto ese accidente en una visión 2 semanas antes en Estados Unidos, y que Dios ya le había mostrado que el niño viviría. Los periódicos finlandeses lo llamaron un milagro bíblico en tiempos modernos. En India, enfrentó un desafío aún mayor. Un sacerdote hindú trajo a un hombre ciego ante la multitud y dijo: si tu Dios es real, haz que este hombre vea. Branham oró con autoridad: Señor, para que sepan que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, abre los ojos de este hombre. Y el hombre gritó, abrió los ojos y vio. Miles de hindúes se convirtieron ese día. El sacerdote cayó rostro en tierra. Pero William Branham nunca buscó la gloria. Siempre decía: es el ángel del Señor. Yo solo obedezco. No sé lo que va a pasar, pero cuando Él viene, yo solo hablo. Sus cultos inspiraron a toda una generación de evangelistas: T. L. Osborne, Oral Roberts, Tommy Hicks, A. Allen, Morris Cerullo. Todos, directa o indirectamente, fueron influenciados por Branham. Lo que antes era raro, sanidades, palabras de conocimiento, señales visibles, ahora comenzaba a extenderse entre una generación que creía que el Dios del libro de Hechos aún obraba. Branham no fundó una denominación, no construyó imperios, no vendía promesas. Solo iba donde Dios lo enviaba, y el cielo lo seguía. Dicen que en algunos aeropuertos, cuando descendía del avión, la gente se postraba sin saber por qué, sintiendo un peso invisible de gloria en el aire. Que en ciertos cultos, cuando levantaba la voz, la atmósfera se volvía densa y el temor del Señor llenaba el lugar. Branham decía: el Evangelio es poder. Y si no hay poder, no es el Evangelio completo. No complicaba la teología, pero cuando oraba,
el espíritu de enfermedad salía. Cuando señalaba, el pecado era expuesto. No tenía solo enseñanza, tenía confirmación del cielo en cada paso. Así que un hombre sin títulos, sin fama política, sin estructura humana, comenzaba a sacudir naciones con oración, fe y obediencia. El tiempo pasaba. Las multitudes crecían, los testimonios se multiplicaban. La fama de William Branham ya había superado los círculos evangélicos. Y aún así él seguía siendo el mismo hombre sencillo, quebrantado y escondido en Dios. No era raro verlo de rodillas por horas antes de una campaña. No confiaba en carisma, ni en métodos. Siempre decía, si el ángel no está ahí, no predico, porque sin él, solo soy un hombre. Y cuando el ángel venía, lo invisible se manifestaba. En algunos encuentros la presencia de Dios era tan tangible que las personas comenzaban a llorar antes siquiera de oír la predicación. No era emoción, era convicción. Pecados ocultos eran revelados, corazones fríos eran quebrantados. Tú, mujer, estás en pecado. Dios te llama al arrepentimiento. Tu hija está enferma, pero el Señor solo la sanará si tu corazón es restaurado primero. Ella caía en llanto, confesaba, y su hija era sanada. Branham no ministraba para entretener, ministraba como quien veía, como quien oía, como quien sabía. Se decía que a veces detenía la predicación en silencio por minutos, porque estaba escuchando algo del cielo. En una cruzada, una joven fue traída con una enfermedad degenerativa en la piel que había desfigurado su rostro. Branham oró una sola frase, y, delante de todos, la piel de la joven comenzó a renovarse en vivo, sobre el púlpito, ante médicos. Gente desmayó, otros cayeron de rodillas. Fue imposible negarlo. Dios estaba allí. Otro caso, un hombre paralizado, cargado por sus amigos. Branham lo miró y dijo, «Señor, si soy tu siervo, que este hombre camine ahora». Y el hombre saltó de la camilla y comenzó a correr alrededor del altar. La multitud gritaba como en el día de Pentecostés. A pesar de todo, Branham nunca se consideró especial. Se rehusaba a que lo llamaran profeta en público. Nunca usó títulos pomposos. Nunca se puso en el centro. Yo solo soy un eco. El sonido viene del cielo. Yo solo lo repito. Rechazaba excesos de dinero. Prefería dormir en casas simples que en hoteles de lujo. Y siempre decía, no me miren a mí. Yo no soy nada. Es Cristo. Siempre fue Él. No era solo un hombre de dones. Era un hombre de temor. Temor de decir algo fuera de tiempo. Temor de tocar la gloria que solo pertenecía a Dios. Temor de que el pueblo lo colocara donde solo Cristo debía estar. En los últimos años de su ministerio, la unción era tan evidente que a veces las personas caían solo al pasar cerca de él. Se cuenta que en un culto en el sur de Estados Unidos, una señora incrédula se burlaba de él desde la última fila. Cuando él comenzó a orar, ella quedó paralizada en su silla por horas. Salió del culto convertida. Se decía que tenía visiones tan vívidas que a veces entraba en trance durante la predicación. Se escuchaban voces celestiales, lenguas angelicales, ángeles visibles para niños, atmósferas donde hasta el sonido parecía detenerse. Pero aún en medio de todo eso, Branham mantenía los pies en la tierra, el corazón quebrantado y la mirada en el cielo. William Branham vivía días donde el cielo y la tierra se tocaban en su caminar. Pero él sabía, algo se acercaba. El peso de la gloria aumentaba, la responsabilidad crecía, y en su espíritu ya lo sentía. La jornada estaba entrando en su fase final. El Señor no me llamó para ser famoso, me llamó para ser fiel. Con el pasar de los años, el nombre de William Branham ya era conocido en todo el mundo. Sanidades, señales, palabras de conocimiento, una multitud de seguidores. Pero el hombre detrás del ministerio, ya no caminaba como antes. El peso de la gloria se volvió una carga. Comenzó a predicar menos sobre milagros y más sobre santidad, sobre idolatría, sobre la venida de Jesús. En sus sermones, el tono cambió. Había urgencia, había lamento, había un clamor escondido entre las líneas. La iglesia se está distrayendo con los dones y olvidando al dador.
Branham comenzó a denunciar la carnalidad del púlpito, la vanidad de los ministros, la búsqueda de fama en medio del pentecostesismo. Estamos intentando encajar al Espíritu Santo en nuestros programas, pero Él no será manipulado. O nos rendimos o se retira. Algunos se ofendieron, otros se alejaron. Muchos líderes comenzaron a criticarlo duramente. Pero Él no retrocedía. Comenzó a predicar mensajes fuertes como la era de la Odisea, denunciando la tibieza de la iglesia moderna.